Hola y bienvenido al podcast de Tecnoapp 21, episodios semanales con análisis, entrevistas y conversaciones sobre tecnología. Yo soy Javier López y te acompañaré en los próximos minutos. La tecnología es una herramienta prácticamente imprescindible en los centros deportivos. Desde la medición de series a la toma de constantes vitales, las máquinas y dispositivos nos ayudan analizando nuestro rendimiento para guiarnos en la dirección correcta. Hoy analizo el papel de la tecnología para mejorar nuestro estado físico. ¡Comenzamos! Bueno, pues tal y como os anunciaba la semana pasada, este es el último episodio de esta quinta temporada, una temporada que acaba un poquito antes de lo habitual, porque generalmente acabo el último fin de semana de julio, pero la semana que viene va a ser muy complicada para mí y voy a tener una carga extra de trabajo y la verdad es que necesito parar el podcast ya. Así que hoy, viernes 19 de julio, termino la temporada hasta seguramente septiembre. Daros las gracias de antemano, eso también lo suelo hacer al final de los episodios, pero os voy a dar las gracias de antemano a todos los que escucháis habitualmente el podcast, descargando los episodios en esta ya quinta temporada, con este episodio 232, el 47 de esta temporada, que son ya unos cuantos añitos aquí hablando de tecnología y la verdad es que, bueno, es de bien nacido ser bien agradecido, ¿no? Entonces, me gusta también daros las gracias al final de cada episodio o y luego al principio, por si acaso alguien no se queda hasta el final. Bueno, vamos al lío. Centros deportivos y tecnología. Es un tema que, bueno, la verdad es que tenía ganas de echarle mano a hablar de esto porque hacía mucho tiempo que yo llevaba utilizando tecnología para medir y para cuantificar mis progresos en el tema físico y deportivo. Lo que pasa es que, por unas o por otras, no acababa de traer el tema a los episodios de aquí del podcast. Yo he estado unos años, como la mayoría de la gente, durante la pandemia, que dejé el gimnasio, dejé el centro deportivo y hice ejercicio en casa. Me apunté a Fitness Plus, esta suscripción que tiene Apple dentro de Apple One. Ya sabes que Apple tiene un combo con todos sus servicios, que incluye Apple Music, que incluye Apple Arcade, y en Europa no tiene Apple News, pero sí que tiene Fitness Plus, que es este servicio de streaming, como un Netflix, en el que tú puedes apuntarte a todo tipo de entrenamientos grupales de diferentes disciplinas. Tiene yoga, pero tienes también para hacer cycling, tiene entrenamientos de fuerza, de core y demás, ¿no? Entonces, bueno, en ese impasse, en esa pandemia en la que no podíamos ir a los centros deportivos, estuve haciendo el tema de Fitness Plus. Luego, cuando sí que se ha podido volver, yo no he optado por volver al centro deportivo, por diferentes motivos, sobre todo por un tema de agenda, de que no tenía tiempo para hacer ejercicio y he seguido en casa practicando, pero no es lo mismo. Por mucho que lo he intentado, no lo haces con la misma constancia o con la misma frecuencia con la que haces el ir a una clase grupal en un gimnasio, en un centro deportivo. Y este verano, curiosamente, cuando la gente se quita de los gimnasios, pues yo me he apuntado otra vez de nuevo al centro deportivo que nos pilla cerca de casa. Nos hemos apuntado en familia para ir a nadar, para ir a máquinas y para volver un poco a las rutinas tan saludables que son las que tienes en los centros deportivos. Y es donde he vuelto a comprobar ese cambio que hay en la tecnología y las máquinas pasados unos años. Cuando yo me apunté al gimnasio, al centro deportivo que tengo cerca de mi casa, le estrenaban nuevo, era un centro deportivo top, por decirlo de alguna forma, en la ciudad. De hecho, es el que mejores máquinas y mejores medios tenía de toda la ciudad. Y la verdad es que tenía muchas ganas de sincronizar el Apple Watch con las máquinas para poder sincronizar los progresos. Era algo que no se podía hacer. Os estoy hablando de cuando yo tenía el Apple Watch Series 0, es decir, el original, hace unos 6-7 años. Con lo cual, bueno, pues no se podía, realmente no se podía. Sí que tenía muchas posibilidades el Apple Watch porque siempre se ha podido monitorizar los entrenamientos y de hecho es uno de los puntos fuertes de los Apple Watch, ¿no? La medición y el control de las constantes vitales cuando hacemos ejercicio o deporte, pero no se podía sincronizar con las máquinas. Y era algo a lo que yo tenía muchas ganas porque sabía que las máquinas que habían puesto en este centro deportivo nuevo
sí que tenían esa posibilidad de sincronizarse. Bueno, el caso es que eso no se pudo hacer y ahora cuando he vuelto con el Apple Watch actual que tengo, que es un Series 6 LTE, he pensado, bueno, es el momento de sincronizarlo. Bueno, pues no. Eso es algo que todavía no ha podido llegar por unos motivos o por otros, pero no ha podido llegar y no puedo sincronizarlo. Sí que tengo una aplicación en la cual puedo sincronizar los progresos y demás, pero no es eso que nos prometieron en su día y que estoy convencido de que hay en ciertos centros deportivos por el mundo, que te permite sincronizar tu Apple Watch vía NFC. No sé si por Bluetooth o a través del chip NFC, pero te permite sincronizar el Apple Watch con la máquina para que cuando tú inicias un entrenamiento, pues digamos que no necesites para nada el iPhone. Aún así, yo estoy yendo al centro deportivo sin el iPhone. Estoy yendo solo con el Apple Watch porque, como os digo, al ser LTE me permite responder llamadas, mensajes, etcétera, y sincronizarlo con unos AirPods y poder escuchar música como si tuviera el iPhone, con la ventaja de que no tengo que estar preocupándome del iPhone. Ya sabéis que cuando vas a hacer máquinas y estás cambiando de una a otra, bueno, pues tienes que estar pendiente del iPhone, una de dos, o lo llevas en algún tipo de riñonera o similar, cosa que no me gusta para nada, o vas dejándolo por ahí encima o en el suelo o en algún sitio, cosa que tampoco me gusta para nada, porque, bueno, no solo porque te lo puedas olvidar, que también, sino porque se te puede caer, se puede romper, etcétera. Bueno, es algo que no me gusta. Con lo cual, yo voy muy contento con mi Apple Watch y mis AirPods, escuchando música, sincronizando los entrenos y demás. Bueno, sí que es cierto que hay que echar un poco la vista atrás para ver la evolución de la tecnología dentro de los centros deportivos. Si os paráis a pensar, en su día, los centros deportivos, cuando digo en su día, hablo de los 80, los 90, ya sabéis que a mí me gusta tirar un poco hacia atrás y ver de dónde venimos, para coger un poco más de conciencia de dónde estamos ahora y saber un poco más hacia dónde vamos, ¿no? Bueno, pues veníamos de una época en la que los centros deportivos tenían máquinas para poder hacer series y hacer press de pecho, banca, es decir, todo tipo de los músculos del cuerpo para poder desarrollarlos individualmente, ¿no? Y poder trabajarlos casi que por sectores, ¿no? Es decir, poder, lo que digo, los brazos por un lado, las piernas por otro, etcétera, ¿no? Las máquinas no nos permitían prácticamente nada, eran simplemente unos pesos con unas poleas y tú levantabas y subías y bajabas peso y con eso practicabas y mejorabas la musculatura. Hoy en día las máquinas, todas, por decir, es que prácticamente todas, te miden las series, con lo cual tú puedes saber exactamente cuánto tiempo estás de recuperación entre una serie y otra, sabes exactamente cuántas has hecho en una serie, etcétera, ¿no? Eso es lo más básico que tienen todas las máquinas, pero que es un pequeño gran avance, porque te permite cuantificar exactamente los tiempos de descanso y las repeticiones. Y eso me parece ya solo en sí un avance. Pero luego, aparte, tú puedes ir controlando a través de diferentes aplicaciones de gimnasio y demás exactamente la progresión de tu musculatura en función del peso que metes, en función del tiempo que le dedicas a cada máquina, de las repeticiones, etcétera, para ir cogiendo una evolución y te va haciendo una gráfica en la cual tú vas viendo exactamente incluso en qué momento vas a tener que cambiar de peso porque digamos que ya tienes eso superado. Ya sabéis que esto es progresivo, es decir, cuando tú entras en un centro deportivo, que lo primero que hay que hacer es pillar a un monitor por banda y decirle hazme un plan, ¿no? Es decir, no se trata de ir ahí a lo loco, sino seguir un plan preestablecido por un profesional que te va a ir guiando en función de lo que tú necesitas, de lo que demandas, de lo que quieres conseguir. Y a partir de ahí vas trabajando para ir mejorando, para ir aumentando esas frecuencias, esas series, ese peso que vas metiendo dentro de las máquinas, ¿no? Bueno, pues todo esto lo puedes ir controlando mucho mejor ahora con la tecnología de por medio. Sí que es cierto que ahí sí que vas a necesitar seguramente un móvil para poder controlar mejor, incluso meter tú los pesos que vas haciendo en cada máquina, etcétera, etcétera. Pero por otro lado, lo que sí que ganas es un control mucho más exhaustivo de tu progresión y se va adaptando mucho mejor a tu casuística personal. No es algo genérico, sino que tú en función de los parámetros que tú le metes, es decir, yo peso tanto, mido tanto, trabajo tanto en esta máquina, quiero conseguir esto y empiezo desde aquí y quiero llegar hasta allí, ¿no? Eso lo puedes hacer ahora mucho mejor gracias a la tecnología, de tal forma que es como si llevaras un entrenador personal prácticamente encima sin tener que estar necesitando al monitor siempre. Que por otro lado, los monitores
son evidentemente mucho más completos que cualquier aplicación y nos pueden ir guiando mucho mejor. Es decir, es mucho mejor tener un personal trainer, que se dice, un entrenador personal, que te vaya haciendo un plan concreto para ti, que no cualquier aplicación, ¿no? Esto siempre se adapta mucho mejor a través de una persona que no a través de una máquina. Pero bueno, en cualquier caso, la tecnología está ahí para ayudarnos y para mejorar ese rendimiento, que es lo que básicamente queremos, es decir, hacer más con el tiempo que pasamos dentro de un gimnasio. Para lo cual, hoy en día, pues como digo, tenemos un montón de dispositivos. Sobre todo los que más peso han ganado en este terreno son los wearables, es decir, las pulseras inteligentes de medición de datos y los smartwatches, los relojes inteligentes, que yo creo que están un escalón por encima por la cantidad de tomas que pueden hacer de nuestras frecuencias, pulsaciones, etcétera, ¿no? E incluso oxígeno en sangre y demás. Yo os puedo hablar de mi experiencia con el Apple Watch, que es el dispositivo que llevo usando años y que le he visto también evolucionar en cuanto a cómo se adapta o cómo puede mejorar lo que es capaz de ofrecer a los usuarios de cara a sus rendimientos deportivos. El Apple Watch es un dispositivo que, como sabéis, en su día no tenía muy claro hacia dónde quería enfocarse. No sabíamos si iba a ser para la productividad y que pudiéramos responder emails por ahí, o para la conectividad y que pudiéramos responder llamadas y mensajes. No sabíamos muy bien si era para el tema del deporte. Bueno, claramente es un dispositivo que, permitiéndonos hacer otras cosas, sobre todo está enfocado para los entrenamientos, para las mediciones y para ayudarnos en el tema de la salud. Es un dispositivo enfocado a la salud. Y aquí donde más destaca es en los centros deportivos. Bien porque lo uses para nadar, porque evidentemente es un dispositivo que ya hace años te permite nadar con él y controlar todos los largos y exactamente saber cómo nadas, sino que además también nos permite, bueno, pues controlar las pulsaciones, saber exactamente el oxígeno en sangre que tenemos, bueno, pues controla el tema de las calorías y todo esto de una forma bastante más precisa de lo que lo hacía al principio. Hay otras opciones en el mercado que están todavía más enfocadas al tema deportivo. Ahí hay marcas como Garmin, por ejemplo, que tienen relojes que están muy enfocados al deporte de alto rendimiento. Pero el Apple Watch, digamos que cubre de una forma básica todo el tipo de ejercicio dentro de los centros deportivos para todo tipo de usuarios. Luego tenemos la versión Ultra del Apple Watch Ultra, que sí que está enfocado un poquito más a alto rendimiento, pero que incluso en algunos aspectos no es como los Garmin. Yo creo que habría que diferenciar entre unos y otros. El Apple Watch siempre, incluso el Ultra, siempre es un dispositivo, es un wearable muy enfocado al ecosistema Apple. Y otras marcas pues están mucho más abiertas por el tema de que, bueno, se sincronizan tanto con iOS como con Android, ¿no? Y el Apple Watch, evidentemente, es para la gente que tiene un iPhone. Pero bueno, dejando el Apple Watch a un lado, sí que es cierto que hay muchos dispositivos muy comunes, como pulsómetros e incluso las propias aplicaciones, las propias apps de los móviles, que nos permiten controlar mucho mejor nuestros entrenamientos, personalizarlos y que nos permiten también adaptar esos entrenamientos a nuestras necesidades individuales, más allá de que monitoricen nuestra salud. Porque sí que es cierto que controlar la frecuencia cardíaca o la oxigenación, las constantes vitales, es muy importante, ya no solo para mejorar nuestro rendimiento, sino para saber exactamente en qué punto estamos. Es decir, si estamos pasándonos de la raya y estamos yendo por encima de nuestras posibilidades. Cosa que a veces pasa, sobre todo al principio, cuando llegas a un centro deportivo y sobre todo después de un tiempo sin haber estado haciendo deporte o ejercicio, como nos pasó cuando volvíamos de la pandemia. Bueno, pues hubo bastante gente que tuvo lesiones porque se vino arriba, por decirlo de alguna forma, ¿no? Entonces le pasaba, a la gente salía a correr y tenía muchas ganas y le metía mucha caña al cuerpo, y el cuerpo necesita un proceso de adaptación a los entrenamientos. Es decir, tú no puedes estar en el dique seco durante meses, si no un año, pero sí unos meses, luego volver y querer estar como si nada, ¿no? Es decir, el cuerpo necesita un proceso para adaptarse. Y ahí es donde los dispositivos inteligentes nos pueden ayudar para controlar eso y para decirnos, bueno, hasta aquí porque estás yendo por encima de tus posibilidades, ¿no?
Luego hay ciertas herramientas tecnológicas específicas, como las máquinas que digo, los equipos de los gimnasios, que nos permiten, con tecnología relativamente avanzada, estas cintas de correr, las bicicletas estáticas, etcétera, nos permiten, bueno, pues hacer cosas que de otra forma son complicadas de conseguir. Es decir, tú puedes subir y bajar la elevación, subir y bajar el tiempo, el ritmo, ciertas cosas, y con las bicicletas estáticas 3/4 de lo mismo, puedes aumentar la resistencia y demás, de tal forma que te fuercen a hacer un entrenamiento como si estuvieses fuera de un centro deportivo. Antes tú ibas a una cinta de correr, corrías y ya está. Ahora no, ahora puedes subir y bajar la inclinación como si estuvieras en la calle, si estuvieras subiendo y bajando montañas o calles. Y con las bicicletas igual, puedes subir y bajar la resistencia para que te cueste mucho más pedalear, y eso simula en cierta medida los entrenamientos que tú haces al aire libre. Al aire libre también evidentemente se puede monitorizar todo esto a través de los wearables. Al aire libre los entrenamientos son completamente distintos que en indoor, ¿no? Que dentro de centros deportivos. Porque no nos engañemos, por mucho que tú tengas delante una pantalla en la que estés viendo un paisaje y estés corriendo con una inclinación X y con una velocidad la que sea, la sensación nunca es la misma que cuando estás corriendo por una ciudad o estás yendo por el monte y estás haciendo pues con las bicicletas de montaña por sabe Dios dónde, ¿no? La sensación es completamente distinta. El peligro también es distinto, es mucho más seguro hacerlo en un centro deportivo donde digamos que todas las variables están controladas y lo más que puede pasar es que te caigas de la cinta de correr, pero no te va a atropellar un coche ni te vas a caer por una montaña, etcétera, etcétera, ¿no? En ese sentido es mucho más seguro entrenar dentro de un centro deportivo. ¿Te pueden pasar cosas? Sí, pero es mucho más seguro. Pero también es verdad que no damos lo mismo cuando estamos en un entorno tan controlado y tan, digamos, entre comillas, monótono, como es una cinta de correr o una bicicleta estática, que cuando estás en el exterior y estás luchando básicamente contra ti mismo y estás intentando superarte a ti mismo. La gente que está a un nivel alto generalmente está entrenando fuera, en la calle, pues por un millón de circunstancias. Generalmente también porque luego van a competir en cualquier tipo de prueba, ya sea una media maratón, una maratón, etcétera, y necesitas medirte sobre el terreno y no dentro de un centro deportivo. Que también puedes entrenar dentro de un centro deportivo para prepararte para una maratón, por supuesto, pero generalmente la gente lo hace siempre en la calle, ¿no? Y cuando estás con bicicleta, 3/4 de lo mismo. Pero bueno, dejando ese nivel, que desde luego no es para el hombre medio, el de las competiciones, ya no digo alta competición, sino el de las competiciones, dejando todo eso a un lado, sí que es cierto que los entrenamientos en los centros deportivos han mejorado muchísimo porque nos permiten controlar un montón de variables. Incluso nos permiten entretenernos muchísimo más. Es decir, yo en las máquinas de mi gimnasio, de mi centro deportivo, puedo poner Netflix o puedo poner YouTube o puedo poner lo que quiera y puedo estar viendo una serie, una película mientras estoy corriendo. Entonces eso es un puntazo, por decirlo de alguna forma, porque eso antes, bueno, pues tenías que estar en tu casa con una cinta de correr si querías ponerte Netflix y ya está. Y hace unos años no podías, porque las máquinas no tenían una televisión, ¿no?, delante. Yo ahora puedo estar viendo, el otro día me ha pasado que estaba viendo un partido de la Eurocopa mientras estaba en la cinta de correr y tan contento. Entonces no tienes por qué sacrificar una cosa con la otra. Entonces, incluso además te da mejor sensación estar viendo un partido donde se están dejando la piel mientras tú también te estás dejando la piel en la cinta, ¿no?, de correr, que no cuando estás tumbado en el sofá de casa con una cerveza y unas patatas fritas. Entonces, bueno, la sensación también ayuda bastante, el hecho de que estás viendo hacer deporte y tú también estás ejercitándote, ¿no? El caso es que los centros deportivos sí que han abrazado con los brazos abiertos toda la llegada de la tecnología y van a seguir haciéndolo porque en cierta medida potencian el hecho de que la gente se enganche a los gimnasios. Y es que cuanta más tecnología le das a la gente útil, porque estamos hablando de tecnología total y absolutamente útil para el día a día de la gente, más fácil es que la gente vea la progresión en sus entrenamientos y eso genera esa enganchada de
quiero más, quiero seguir avanzando en esta dirección y quiero seguir progresando. Antes, tenías que medirlo tú por tu cuenta. Incluso yo recuerdo gente que lo apuntaba en un cuaderno, he hecho hoy tantas series en esta máquina y he pasado a este nivel y he conseguido esto, ¿no? Eso hoy en día, como digo, cualquier smartwatch y cualquier teléfono inteligente de estos, cualquier smartwatch lo hace y tú puedes ver exactamente esa progresión y puedes ir controlando mejor no solo hasta dónde has llegado, sino hacia dónde quieres ir y cuál es el camino correcto, ¿no? Me parece que todo esto es muy importante para que los centros deportivos, como digo, nos motiven a seguir yendo y nos permitan avanzar. Y yo creo que el futuro va a pasar por ahí. El futuro va a pasar porque dentro de poco la omnipresente inteligencia artificial se cuele dentro de los gimnasios para ofrecernos máquinas que se adapten mejor a nuestra casuística y vayan viendo exactamente nuestro perfil. Quizás aquí tendremos que hacer una concesión sobre nuestros datos, ya sabéis, la famosa privacidad de nuestros datos, y tendremos que meter un perfil en el que nosotros hagamos login en las máquinas y estas máquinas sepan exactamente cuántas veces hemos ido, cuánto hemos entrenado, cuál es el entrenamiento que tenemos que hacer ese día y cuánto nos tienen que pedir de más para que nosotros avancemos un poco más en esa progresión, ¿no? Yo creo que esto va a llegar más pronto que tarde y dentro de poco vamos a ver más máquinas interconectadas entre sí, que tú estés haciendo bici o que estés haciendo remo o que estés haciendo cinta, cualquier máquina de cardio y sigan la progresión de nuestro perfil y que tú vayas a máquinas y que las máquinas de press de banca y que tú vayas a hacer algo para los bíceps, los tríceps o cualquier máquina y sepan exactamente también qué es lo que nos tienen que recomendar, incluso que llegue un día en el que la propia máquina elija el peso por nosotros. Eso yo lo veo incluso más cerca que lejos. Me imagino un futuro en el que los centros deportivos tienen todas sus máquinas interconectadas y la inteligencia artificial es capaz de hacernos un tour por todas estas máquinas y nos vaya diciendo, ahora haz esto, ahora haz aquello, ahora ponte en esto y ponte en lo otro. Y no es ciencia ficción, porque no nos falta tanto. Solo nos falta interconectar bien estas máquinas dentro de un sistema y que la propia inteligencia artificial, a través de nuestro perfil, nos vaya guiando máquina por máquina. Esto, como digo, lo podemos tener aquí en menos de una década. Puede sonar a mucho, pero realmente luego ya no es una cuestión de que las máquinas lo puedan o no lo puedan hacer. Es una cuestión de que los centros deportivos puedan hacer esa inversión de dinero para renovar su maquinaria y implementar máquinas que estén interconectadas. Evidentemente, todo esto al final acaba siendo en detrimento de los monitores, porque si tú tienes todas las máquinas de tu gimnasio, de tu centro deportivo interconectadas con inteligencia artificial y tú metes el perfil de tus usuarios y ellos les van guiando, esas máquinas les van guiando para decirles exactamente lo que tienen que hacer y cómo lo tienen que hacer, bueno, pues ahí esa parte de ese monitor personal que te va guiando, pues los gimnasios, los centros deportivos se la van a ahorrar. Otra cosa es que la gente quiera eso y prefiera que las máquinas les guíen en vez de los monitores. Yo hoy es el día en el que prefiero que una persona me vaya guiando, porque no solo es que yo le diga mi peso y mi altura, sino que esa persona va a ver mi estado físico ya solo viéndome. Ya solo viéndome va a saber exactamente qué es lo que yo necesito, incluso sin que yo se lo tenga que decir, ¿no? Otra cosa es que yo le diga, pues mira, lo que quiero es ganar musculatura o quiero bajar peso o quiero lo que sea, ¿no? Porque cada uno va al gimnasio por diferentes motivos. Hay gente que va a ponerse cachas, por decirlo de alguna forma, y hay gente que va a ponerse en forma y hay gente que va a recuperar su estado físico, ni más ni menos. Entonces ahí cada uno decide exactamente para qué quiere ir a un centro deportivo. Yo en concreto voy para estar en forma, para estar bien de salud y para mantenerme. No busco nada del otro mundo. Pero eso también pasa por hacer fuerza, por hacer cardio y por hacer piscina y por hacer un montón de cosas y llevar un ciclo un poco combinado. Pero bueno, esto cada uno es libre de hacerlo como quiera. Pero también os digo una cosa, esto es una rutina que engancha muchísimo. Y una vez que entras dentro de los centros deportivos, y yo creía que los había dejado ya para siempre porque, pues creía que podía emular lo que se hacía dentro o fuera, ¿no? Desde mi casa y con Fitness Plus y demás. Y no,
luego llega un punto en el que te das cuenta de que ya no solo es la cuestión de las máquinas que tienen allí, de las posibilidades que tienes para desarrollar un montón de músculos que de otra forma no tienes, sino es la sensación de salgo de mi lugar de donde vivo, donde estoy, y me voy a un lugar en concreto donde vengo a trabajar ciertas cadenas de músculos que de otra forma no podría hacer. Entonces, bueno, yo he estado en gimnasios, en centros deportivos prácticamente toda mi vida, desde los 12, 13 años, y los he ido dejando y he ido pasando de uno a otro en función de la zona en la que vivía, pero es algo que yo creo que me va a acompañar, si Dios quiere, hasta el final. Sin más, voy a dejar por aquí el episodio y la temporada, y quiero de nuevo daros las gracias por haber descargado este y otros episodios de esta temporada, por acompañarme en este viaje del podcasting tecnológico, y os emplazo a septiembre, que será cuando el podcast vuelva otra vez y volvamos otra vez a hablar de tecnología. Sin más, me despido, pasad un buen verano y nos vemos en septiembre.